Bienvenidos al podcast Sensibilidad y Visión, desde la razón y la ciencia al arte y la magia. Este es un podcast motivacional concebido para orientarte acerca de lo confuso que es el presente y la existencia humana. Noto que a la gente le envuelve un aire de desorientación personal. Yo soy Charlie Chicago, me acompaña Jenny Castellanos y aquí estamos para compartir nuestra sensibilidad y nuestra visión. El sentido común, el menos común de los sentidos. Sí, Jenny, parece mentira esta frase que durante tantos años se ha utilizado como para explicar las cosas, incluso para convencer a alguien. Ya no cobra sentido. Diríamos que incluso hace mucho tiempo que no la escucho. Y uno se pregunta por qué. Y no solo eso, sino que nos puede ayudar en algo. El sentido común, a día de hoy, con toda la confusión que hay, ¿nos puede servir para algo? No lo sé. Cuéntame de pronto cómo nos podríamos orientar. Yo creo que todo depende del enfoque que le demos. Es decir, no se trata de trazar un relato para cuestionarnos algo, para convencer a alguien, sino simplemente para poner luz en la oscuridad, simplemente como un recurso para entender la confusión. Y permíteme que te haga como una pequeña, ¿cómo le diríamos? Como un diagnóstico. Hay una serie de cosas que en el presente oímos en muchas conversaciones y quizás el momento donde es más habitual escuchar este tipo de conversaciones es cuando hay una diferencia generacional. Gente de cierta edad dice una serie de cosas de la gente que es más joven y de alguna manera descubriremos que tiene que ver con la identidad colectiva y con la identidad individual. Qué interesante. Pero ¿cómo llegamos ahí? Vamos a hacer una pequeña radiografía de estampas que seguro que os resultarán familiares en algunas conversaciones. Por ejemplo, a mí me llama la atención que a partir de cierta generación los refranes caen en el olvido. Sí, ya no tienen como tanto sentido, ¿no? Yo siempre digo, mi abuela me decía, a mí me han ayudado muchísimo los refranes de mi abuela para momentos de confusión encontrar un tip, encontrar un truco, encontrar como un atajo y de repente eso que era confuso cobra sentido y lo puedo entender. Vamos a ver el por qué se han perdido los refranes. Vale. Dentro de esta radiografía que nos está como advirtiendo de que las cosas están cambiando, también he notado el cambio del chiste al meme. Claro. ¿Cuánto hace que no oyes un chiste? ¿Y cuándo fue la última vez que recibiste un meme? Bueno, el meme yo creo que hoy mismo ya lo vi y me reí. Yo ahí noto eso que te hablaba de la distancia generacional. En el momento en que la gente cambia el chiste por el meme, y aquí tiene como una serie de consecuencias. El punto de partida es entender que los detractores del chiste dicen que en muchos casos ofende la sensibilidad y el meme, por el tipo de meme que hace, aparentemente no es tan invasivo como el chiste que te plantea un relato. Claro. Y la otra cuestión de cambio tiene que ver con ser o no ser gracioso. La gente al enviar un meme toma conciencia de que es graciosa si la otra persona le hace gracia. Pero salvo que no hayas diseñado tú el meme, no por enviarlo tú eres gracioso. Exacto. Sin embargo, yo pienso que quien cuenta el chiste y hace gracia tiene un mérito. Porque el mismo chiste contado por uno o por otro te puede cambiar muchísimo la percepción. Y no da el mismo resultado. O sea, puede ser un completo desastre o te partes de la risa. Sí, pero yo lo pongo en valor porque de alguna manera quien explicando chistes hace gracia tiene un punto de ingenio, tiene un punto de creatividad y puede ayudar a expresarse, puede incluso ayudar a que la gente le conozca un poquito a esa persona. No, claro. Si antes hablábamos de que el chiste puede ofender sensibilidades, no en el capítulo de hoy, Jenny. Okay. Te prometo que habrá un capítulo, un podcast, que hablaremos del sentido del humor y de la importancia de relativizar para asumir las cosas. El no tomarnos la vida demasiado en serio, porque
Yo estoy convencido que tú eres la primera en reírte de ti mismo. Claro que sí. Yo digo que me río hasta de Janeiro. Y es sano. Fíjate, ahora al sonreír has iluminado la habitación. Es decir, la risa, la sonrisa emana un carácter positivo, emana una parte de la persona que se contagia. Y yo creo que no tenemos que renunciar a eso. No. Insisto, sin herir sensibilidades, que es tema complejo. Es tema muy complejo. Pero bueno. ya me lo prometiste, ¿no? Sí. En otro episodio. No sé en qué número de podcast era, pero ya estoy esperando. De hecho, creo que me preparé una pequeña lista de chistes para ponerlo en práctica. Vale. La otra cosa que también muchas veces la gente sitúa como parte de la frontera generacional es el cambiar de hablar del plural al singular, o dicho de otra manera, del nosotros al yo. Las nuevas generaciones entienden la individualidad porque de alguna manera la tecnología les ha permitido no depender de los demás para poder realizarse. Fíjate, algo tan sencillo como jugar. Exacto. La tecnología con un ordenador no hace falta que tengas amigos para jugar. Y es solamente una pantalla para ti solo, un control para ti solo y bueno, lo demás lo pondrá... Y no tienes que aguantar a nadie, ni que te roben la merienda, ni que te pegue una patada jugando a fútbol. Supongo que quien pone en valor a jugar a un videojuego ve un riesgo, las cosas que te pueden ocurrir cuando juegas con más gente, y te he puesto el ejemplo de jugar a fútbol o de jugar al escondite o cosas de estas. Pero queda claro que yo noto ese cambio generacional. Sí, claro. Y que por mi trabajo, donde más me ha afectado es el trabajo en equipo. Ya la gente no quiere trabajar en equipo. Le cuesta coordinarse. Cuando tú das una serie de pautas, coordinarse entre ellos y seguirlo, digamos, la visión conjunto, a la gente le cuesta, incluso ve el trabajo del compañero como un riesgo. Y precisamente en mi labor de equilibrar pasa por intentar que la gente vea que no necesariamente el hablar en plural o el trabajar en equipo supone que tú dejes de ser o te reduzcas, más bien todo lo contrario. Y fíjate que cuando hablamos del deporte, precisamente para ver la importancia del equipo, siempre ponen como referencia el fútbol. Sí. Por mucho que exista Messi y por mucho que sea muy famoso, Messi no podría ser sin un equipo de compañeros que le ponen la pelota donde él da el gol. Ahí la has dado. La importancia del líder. El líder es líder cuando tiene detrás un equipo que lo respalda y que lo ayuda. Exacto, y que van en la misma línea. Lo único que quien aparentemente se lleva el mérito es el líder. Otro elemento también propio de este cambio generacional es que los productos no duran tanto tiempo. Eso que me decía mi abuela de que esos zapatos me iban a durar toda la vida. Sí. Ya no. Y existe lo que se llama obsolescencia programada. Eso que el diseñador dice cuánto tiempo va a durar el producto y de cara al fabricante le interesa que no dure mucho. Claro, porque representa dinero. ¿Y cómo se logra ese encaje? ¿Cómo alguien puede decir, prefiero un producto que dure poco a que dure mucho? Muy sencillo, a través de la moda, de las tendencias. Si le damos una estética muy concreta a un producto, al pasar el tiempo pensamos que ese producto está pasado de moda y deja de tener interés. Por eso, cuanto más vincules un producto a una estética, estará más sometida a los tiempos que marcan las tendencias. El otro síntoma también de ese cambio generacional es la impaciencia. Mira, antes te decía que me gusta mucho el sentido del humor. A mí hay una frase que me encanta, que es aquello de Dios, dame paciencia, pero dámela ya. Es un ejemplo de cuando alguien es muy impaciente, no tiene ni paciencia ni siquiera para esperar los milagros.
inmediatez, el cortoplacismo, la insatisfacción por cosas que no se logran de forma inmediata, eso creo que es un cambio generacional. Bueno, eso está también ligado al mal de nuestra generación, la ansiedad, que queremos ver ya las cosas y hay unas cosas que se toman su tiempo. Esa es la consecuencia, de manera que la impaciencia mal gestionada puede desembocar en ansiedad y yo creo que a nadie le gusta. Sí. No. Intentemos apartarla de nuestro entorno. Y no sé si qué tan está ligada a la impaciencia, pero es la falta de compromiso a medio y a largo plazo. Cuando de repente te planteas un compromiso, es muy sencillo, el compromiso es intentar mantener la voluntad durante el tiempo. Porque uno desea algo y para lograr esa cosa tienes que adoptar unos compromisos y si de repente vas cambiando la voluntad a la que cambia el viento, a la gente le cuesta mucho mantener los compromisos, pero resulta que ciertos objetivos solo se pueden alcanzar a medio y a largo plazo. Y si el entorno no te pone el énfasis en que es imposible que consigas ciertas cosas a corto plazo, se entiende que si no le pones valor a eso, te quedes solo con el corto plazo. Y estaríamos en la idea de la ausencia de planificaciones en los proyectos de vida, porque de alguna manera la realización de una persona pasa por tener un proyecto de vida y si tú constantemente estás cambiando la orientación de tu proyecto de vida porque no eres capaz de mantener ese compromiso, es cuando tienes la sensación de vacío por no tener respuesta precisamente de ese proyecto de vida. Sí, yo creo que muchas veces a veces se cambia ese proyecto de vida por miedo al fracaso. Y cuando no te enfocas, bueno, es muy difícil como... Pero yo creo que el fracaso lo has de notar a largo plazo. Es decir, sí que no tienes feedbacks inmediatos, pero que no tengas feedbacks inmediatos no significa que sea un fracaso. O yo por lo menos lo entiendo así. Bueno, pero ahora también es otra lectura del fracaso que yo creo que puede hacernos cambiar y probar nuevas cosas, porque creo que tal vez en esto no soy talentoso, entonces pruebo otra cosa y entonces al final no me comprometo con nada. Claro, pero yo, mira, te voy a poner encima de la mesa una palabra que igual nos ayuda, que es trascendencia. La trascendencia, con el paso del tiempo, te da una sensación de alivio, de pensar de que han valido la pena las cosas. Y el ejemplo que tengo yo en mi mente es de mi abuelo. Mi abuelo plantó un árbol que él no vio crecer, pero yo veo el árbol gigante y de alguna manera mi abuelo resuena en ese árbol. Claro. Ese esfuerzo que hizo mi abuelo, yo estoy recogiendo los frutos. Sí, claro. Yo creo que la vida de la ciudad nos ha apartado de ese vínculo con la tierra, de ese vínculo del ciclo de vida, del plantar, del sembrar, del regar, del recolectar. Del esperar el fruto. Y es cuando tiene valor el fruto. La espera de ese fruto hace que realmente tenga ese valor. Partiendo de estas radiografías, cómo hemos llegado aquí, o incluso si tienen que ver algo con la identidad, porque si alguien se siente de una generación, te dirá, no, es que yo soy así. Sí, claro. Y dices, bueno, es que si estás así, estás atado. Podemos desprendernos de esas ataduras que no nos dan oportunidad para crecer y que en el peor de los casos nos llevan a la confusión y a la depresión. Bueno, yo te voy a dar una serie de trucos. Cuéntame. Me los aplico a mí mismo, ¿eh? Vale. El primer truco, y me da muchísimo alivio, es decir, yo no soy, yo me estoy haciendo. Wow, es muy liberador. Claro, porque me da margen de maniobra. Claro. Si yo te digo, yo soy así, es inmóvil y eso
es pesadísimo de llevar porque no tienes la oportunidad de crecer o de experimentarte. Exacto. ¿Y cuándo realmente seré? Cuando no tenga margen, digamos, de cambio, que será exactamente un minuto antes de morirme. Sí que un minuto antes de morirme te diré, mira, es que yo soy así. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. En un minuto ya no me da. Pero si nos metemos en la cabeza de que no somos, de que nos estamos haciendo, eso nos libera. Y no tenemos que aferrarnos a cosas inmóviles. El segundo tip es revertir el punto de vista. Como diciendo, si no me gusta verlo de aquí, voy a verlo de otro lugar, a ver si al verlo diferente cobra un sentido y me desbloquea. Cuéntame eso, Charlie. Pues ¿sabes lo que me encanta? Cambiar las acciones en relación a la identidad. Te pongo un ejemplo. Hay gente que llega tarde y me dice, mira, he llegado tarde porque soy impuntual. Y yo digo, vamos a revertirlo. No llegas tarde porque eres impuntual porque llegas tarde. Es tan sencillo como no llegar tarde. Exacto. Si tú partes de la idea de que eres impuntual, llegarás tarde. Exacto. Porque lo llevas como grabado en hierro. Pero recuerda, no somos, nos estamos haciendo. Sí. Por eso, si me digo a mí mismo que no soy impuntual, sino que lo único que tengo que hacer es llegar a tiempo, automáticamente no interiorizo los límites. Claro, bueno, eso es como que te quita presión, porque nos han vendido la idea de que tener como vidas ya construidas, que a los 30 debes tener y debes definirte y debes ser como lo más cuadriculado y perfecto posible. Y claro, esta mentalidad como que te quitas como todo ese peso de presiones externas y bueno, te da como un paso para seguirte construyendo, porque lo que tú dices es verdad. O sea, cada quien se va construyendo diariamente. Pues es tan sencillo como cambiar el orden de las cosas. Pasar de lo que está al principio al final, lo que está al final al principio. Otro ejemplo en este sentido de revertir son los refranes. Antes que hablábamos de los refranes para mí, ya te he dicho yo que tienen mucha utilidad. Mi abuela era la biblioteca de los refranes. Sí. Yo aún tiro del fondo de armario de los refranes de mi abuela. Te voy a dar 3 refranes que simplemente cambiando el orden verás que adoptan otro sentido, incluso refuerza el sentido. Okay. El número 1, cuéntame. El número es: lo bueno si breve, 2 veces bueno. Vamos a darle la vuelta. Lo bueno si breve, 2 veces breve. Sí, está buenísimo. Como, wow, sí. Realmente es más grave que sea breve que no que sea bueno. Ajá. El segundo: el dinero no da la felicidad. Le voy a dar la vuelta. La felicidad no da dinero. Entonces, si la felicidad no da dinero, ¿para qué quiero el dinero? Sí, claro. Wow. No lo había visto de esta manera. Y ya por último, ya lo digo mucho como recurso, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Yo suelo decir que la piedra es el único mineral que es tropezado 2 veces por la misma persona. Y eso a mí me libera de torpezas, me libera y pongo el foco de atención en el pobre mineral que no tiene sentimientos, no se ve afectado, no se me deprime. Pues eso me lo digo a mí mismo, ¿eh? Sí, vaya. Sí. Bueno, está buenísimo. En este cambio generacional surgen voces como que se quejan, que se lamentan. Y uno de los lamentos que me llega es que no se le da valor a la experiencia. La gente mayor, la gente experimentada, mucha gente dice, ¿qué me vas a contar tú? Por mucho que hayas vivido. Y esa persona se quedará como con los ojos como platos diciendo, vaya, pues peor para ti. Sí, claro. Si no sabes poner en valor la experiencia. Pero vamos a analizar el por qué la gente, en algunos casos, no pone en valor la experiencia. Está vinculado a experiencia a gente de una cierta edad, con un recorrido personal, que supuestamente las han visto de todos los colores y ya no se sorprenden por muchas cosas porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, como decía Rubén Blades. Pero ¿cómo puedo cambiar esa visión y pensar que la experiencia tiene un valor? Pues esa falta de visión tiene que ver con el carácter explícito de las cosas.
Si yo pienso que una persona mayor, su experiencia no me es útil porque ellos no tienen móvil, o porque no dominan la tecnología, o porque no saben lo último que está de moda, es limitar muchísimo mi visión. Es entender que no veo más allá de mis narices. Es una lectura muy superficial, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el subconsciente está. Sí. Y a mí a veces me quedan los jóvenes mirando, como diciendo, ¿y tú qué vas a saber si no dominas tanto la tecnología? Y digo, bueno, supongo que para conseguir tus cosas de forma inmediata, la tecnología te ayuda, pero también te da una sensación de vacío con el paso del tiempo. Y esa experiencia, el poner en valor las cosas cocinadas a fuego lento, lo que da continuidad a las cosas, lo que hace que algo sea universal, te pone en el momento y te pone en el lugar. Y de alguna manera tenemos que darle valor a eso. Y nos metemos en el terreno de las identidades, porque de alguna manera uno, al sentirse parte de algo, al tener una identidad, hace que cobres conciencia de las cosas. ¿Y cómo puedo yo fijarme en mi identidad? Empezaremos por la identidad colectiva. No voy a entrar aún a decir cómo eres o cómo te gustaría ser, sino que la identidad colectiva tiene que ver con la cultura, donde tú has crecido, donde tú te has desarrollado, donde has creado vínculos personales. Y hay como unos puntos clave dentro de la identidad cultural que te permite saber tu cultura, qué es lo que le da preferencia. Dicho de otra manera, podemos señalar muchos elementos que tienen con las culturas, pero no todas las culturas le dan la misma importancia. Dentro de la identidad cultural encontraríamos, por ejemplo, las costumbres, el idioma, las festividades, la comida, la música, las expresiones artísticas, las tradiciones, las supersticiones, el humor. Sí, totalmente. Y yo te voy a señalar tres puntos identitarios que nos ayudarán un poquito a entender precisamente en qué culturas predominan unas, predominan las otras, y como en algunos casos distorsionamos la conciencia que tenemos de nuestra propia cultura y pensamos que son más importantes de lo que son. Yo, si me tuviera que definir, te diría que yo me siento de la cultura mediterránea. No entro en nacionalismos, en políticas, que es terreno también muy peliagudo, pero yo me siento mediterráneo. Y lo descubrí un día que, estando en México, escuché una canción de Serrat, ya la conocía, la canción Mediterráneo, pero para mí fue una revelación. Dije, este hombre acaba de hacer una radiografía de precisión de cómo soy, cómo es mi identidad. ¿Y qué es lo que tiene la cultura mediterránea a nivel identitario como prioritario? La comida. La comida mediterránea, se habla de la dieta mediterránea, que supongo que habrá todo tipo de cosas acertadas, de cosas desacertadas, pero de alguna manera la cultura mediterránea, la comida, hay un escritor catalán, que es Josep Pla, que tiene una frase que ayuda muchísimo a entender eso, y es que la gastronomía es agarrar el paisaje y ponerlo en un plato. De manera que yo puedo comer cosas e integrarlas a mí, porque comer no deja de ser invitar a la naturaleza a que sea parte de ti. Los alimentos, ya sean vegetales, animales, para mí es un acto de abrirte, invitar a esos elementos que sean parte de ti, porque yo solo no puedo. Yo necesito alimentarme de las cosas. El espermatozoide original que fui necesita otros elementos. Y precisamente soy lo que soy en gran medida por lo que he comido. Claro. Yo soy una persona que miro mucho lo que como, por la parte identitaria. Entonces, eso de que poner el paisaje en el plato te permite ser muy selectivo y no comer cualquier cosa. Sí que hay momentos puntuales, que puede ser incluso, no sé decir excéntrico, pero por lo menos para romper la monotonía, donde yo puedo probar comidas de otras culturas, pero no soy capaz de visualizar ese paisaje en el plato, porque ese tipo de producto, ese tipo de cocinar no me permite descubrir ese paisaje. Sin embargo, tú, ante una paella, te identifica el arroz, de qué parte del delta del Ebro es,
Wow. De repente ese marisco sé dónde está agarrado, porque eso es parte de mi entorno, es parte de mi identidad. Y asumir que en tu cultura la comida es importante hace que yo no me conformo con cualquier comida. Y fíjate que el momento quizás más crítico donde esto se hace manifiesto es en una fiesta. Si yo te invito a comer y quiero proyectar una imagen muy positiva en ti, voy a cuidar muchísimo la comida que te voy a ofrecer. No te voy a ofrecer cualquier comida. Iré a comprar el producto, lo oleré, lo seleccionaré, pensaré en el tiempo de cocción, en la presentación, en el momento de comerlo y en la sobremesa. Porque no se trata de comer rápido y pasar a otra cosa, sino que si esa comida nos ha unido, necesitamos como una cola de esa unión, como una resonancia de esa unión, donde manifestar, donde conocernos, donde hablar, y ese es el valor de la comida mediterránea. Si no hay una sobremesa, no es comida mediterránea. En cambio, yo que soy músico, ya verás que ahora voy a ser muy crítico, la música, que también es un elemento identitario, hay culturas donde tienen un concepto muy elevado de su música. Ya te digo yo que de este lado del Mediterráneo la música no tiene el peso que tiene la cocina o la comida. Sobre todo la música en vivo, que para mí es música. No porque alguien te invite a cenar y coloque Spotify una lista y te ponga música, esa persona realmente pone en valor la música, sino que la música en vivo no tiene comparativa. Y hay culturas donde es ofensivo en una fiesta que no haya músicos tocando. Y quizás de las culturas que conozco yo, donde más valor se le pone es en la cultura latinoamericana. Totalmente. En Colombia, en México, no hay fiesta sin músicos. Sí, sí, incluso tenemos una tradición muy importante del baile y de sentir la música. Entonces, también yo creo que eso se expresa en los platos culinarios y en toda la propuesta gastronómica. Pues has puesto el dedo en la llaga, el baile. En Europa se tiene también un concepto muy elevado de lo que es bailar. Para mí, en Europa, en una discoteca, la gente tiene espasmos, porque bailar es seducir. Y el baile siempre ha de ser en pareja. Tiene que tener ese componente de seducción. Y no por agitar mis extremidades de una forma compulsa, es seducir. Sí, sí, sí. Y fíjate que en Latinoamérica esto lo tenéis muy interiorizado. Todos sabéis bailar en pareja. Y supongo que estarás conmigo que es el arte de la seducción. Sí, claro. Bailando con esa persona sabes de su sensibilidad, sabes de su carácter, sabes de su trato. Y de alguna manera es como una carta de presentación. Sí, claro. Y supongo que no se trata de memorizar pasos. No, yo creo que, wow, es que tú hablas de música y yo digo, es que yo nunca, no sé, fui a unas clases de baile. Yo creo que eso se lleva en la sangre y también lo que tú dices sí es cierto. O sea, tú desde la mirada incluso de con quién estás bailando, cómo lo tocas, es un lenguaje. Puedes descubrir hasta una complicidad. Esa persona que no conocías de repente por momentos es cómplice tuyo y hay cosas que no falta ni que habléis. Hay una conexión que es una conexión de sensibilidad. Otro ejemplo que te daré de que soy crítico
el poco peso que tiene la música en esta parte del Mediterráneo donde nos ha tocado vivir, es en los cumpleaños. Yo lo paso fatal. Cuando aquí la gente canta el cumpleaños feliz, a ver quién canta peor. Y si alguien canta bien el cumpleaños feliz, le miran como diciendo, ¿qué? ¿Tú vas de enterado o qué? Okay. Y todo está ahí, cumpleaños feliz y todo. Por Dios, no lo pueden hacer bien. O sea, ¿qué hay de malo en cantar bien el cumpleaños feliz? Pues no, aquí la verdad es que da hasta vergüenza ajena. Otro ejemplo, el fútbol. Uh-huh. Qué mal canta la gente en los campos de fútbol aquí en Barcelona, por Dios. Tú te vas a otros lugares, en Inglaterra, en Never Walk Alone, allá en Liverpool creo que es. Perdóname si me equivoco, que no soy muy futbolero, pero yo que alguna vez he escuchado un estadio entero cantar eso, se te pone la piel de gallina. Oh, increíble. Ahí sí que es importante. Si yo, aunque sea una tontería, si no le pongo el corazón para cantar, es absurdo. Uh-huh. Es del todo absurdo. Y la otra es lo que habíamos hablado de las fiestas. Aquí en Barcelona, ¿quién? Cuando montan cumpleaños, trae músicos. Es que no, a la gente le parece incluso que sea como una pérdida de tiempo, de dinero, o incluso, si me apuras, estando en una terraza, que se acerquen músicos callejeros, y para mucha gente es una molestia. Aquellos miran para otro lado a ver si me hago el despistado y no me mira y se pira a otra mesa. Claro, los que tenemos sensibilidad musical nos quedamos flipados. Para mí siempre, la música en vivo siempre ha de tener un valor, siempre. Y el tercer elemento, así que me ayuda a explicarte un poquito lo de la identidad cultural colectiva, tiene que ver con las festividades. Y aquí nos empezamos a encontrar cosas de transformación y de absurdo. Si partimos del modelo tradicional, las festividades son en cada lugar el día que es festivo y qué tipo de eventos se montan vínculos a estas festividades. Y podemos encontrar festividades religiosas, como es la Navidad, la Semana Santa, el Día de Todos los Santos, pero también nos podemos encontrar festividades que no tienen un origen religioso, sino pagano. Uh-huh. La vendimia, el solsticio de verano, el solsticio de invierno. Bueno, en el caso de la religiosa coincide el solsticio de invierno con la Navidad, más o menos sí, manipulada, y el solsticio de verano con la festividad de San Juan, que también uh-huh, tiene un origen entre pagano y religioso. Fíjate, se llama San Juan, pero en las hogueras queman cosas tradicionales y tiene un origen muy tradicional. Muy tradicional. Uh-huh. Pero resulta que ha cambiado el concepto de festividad, se pierde el concepto de identidad cultural y de repente el consumismo transforma uh-huh, las festividades. Y lo que era el Día de Todos los Santos se convierte en Halloween. Uh-huh. ¿Por qué? Por lo que te hablaba, por el consumismo. Es decir, Todos los Santos no genera beneficio para el producto. Yo no conozco productos de Todos los Santos ir al cementerio a llevar un regalo. Las rosas o flores. Fíjate que en México es diferente, porque en México el día de Muertos, que la gente va a dormir al cementerio, uh-huh, son auténticas festividades muy autóctonas de allí. Y totalmente espontáneas de uh-huh, celebración. Y no se hace por marketing, es por tradición. Sí. Pero pasa de alguna manera también lo mismo con la Navidad. La Navidad, que tiene un origen religioso, uh-huh, a día de hoy está fagocitada por el consumismo, y si a día de hoy en Navidad no haces regalos, eres una mala persona. Incluso sí, en el trabajo. Hay la figura esa del amigo invisible, donde si no quieres entrar en ese juego, eres como una persona arisca, una persona que no quiere participar del grupo, ¿no? Sin embargo, el origen de la Navidad era otro. Sí que los Reyes Magos hicieron una ofrenda, pero la Navidad gira más alrededor de la figura de Papá Noel, que aparte es una figura un poquito en su origen retorcida, porque el origen de Papá Noel está en San Nicolás. San Nicolás, sí. Que San Nicolás era un cardenal que estaba en Turquía y que tiene historias bastante turbias. En el Concilio de Nicea y en cosas posteriores, el hombre se ve que tenía mucho carácter y hay historias muy siniestras. Algún día te contaré una historia vale, de San Nicolás, pero bueno. Y en el caso de la Navidad, por la parte que nos toca,
a mí hay un acto que es la Misa del Gallo, que yo personalmente, por mi identidad, que soy barcelonés, es maravilloso la Misa del Gallo en la Catedral de Barcelona. La iluminan, la ponen de gala, es preciosa. Yo no soy una persona especialmente religiosa, muy respetuosa, pero sí que pongo en valor ciertas liturgias cuando tienen un sentido. Y en concreto, me llamó la atención los dos últimos eventos de la Misa del Gallo en la Catedral de Barcelona porque hicieron el canto de la Sibila. El canto de la Sibila es un canto de origen medieval y curiosamente también de origen pagano, en donde se pone en valor, donde se habla mucho de la importancia de vivir intensamente. O sea que parece contradictorio, ¿no? Que en un entorno religioso te estén diciendo lo efímero que es la existencia y lo importante de ver más allá de las cosas. Tiene un punto incluso vinculado con el podcast. De hecho, ya veréis que hay un podcast que hablo con Pau Pascual, que hablamos largo y tendido del canto de la Sibila. Y eso lo considero mucho más fascinante dentro del entorno de la Navidad. No estoy diciendo que la Sibila sea un canto navideño, simplemente comentaros que en el caso concreto de la Catedral de Barcelona, en la Misa del Gallo, que es la que se celebra el día 24 a las 12 de la noche, pues en concreto se hace el canto de la Sibila y me da pie precisamente a recuperar el origen tradicional, el origen cultural de una festividad. Cuando estamos hablando del conflicto que hay precisamente a nivel identitario desde un punto de vista generacional. Pues, Jenny, te voy a pedir que tengas un poquito de paciencia porque te voy a explicar una historia que vas a pensar que estoy loco o que es delirante. Vale. Y resulta que estamos viendo un cambio social, generacional, que muy pocas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad. Wow. A mí solo se me pasa por la cabeza 3 momentos de la historia de la humanidad donde ha habido un cambio tan fuerte que transforma totalmente la conciencia de cada uno. Vamos a poner estos 3 momentos históricos para que veas que dentro de mi delirio te voy a explicar de que ahora estamos viendo el tercer, la transformación. La conciencia que tiene uno de sí mismo en gran medida tiene que ver con el entorno, con el momento político donde hay una serie de valores, de reglas, de normas que te permiten saber quién eres. El primer momento te lo voy a situar hasta la Edad Media, la Edad Moderna. Digamos, la Edad Media es quizá la que visualmente funcione más y es el periodo donde la gente, la conciencia que tenía de sí mismo era simplemente ser un súbdito. Y se caracteriza el súbdito porque solo tiene obligaciones, no tiene ningún derecho. Y el súbdito, a lo largo de los años, ha estado sometido, es decir, esas obligaciones las tenía en principio ante lo religioso, esos dioses, esas figuras divinas autoritarias de las cuales creaban el poder político y el poder político te decían que emanaban de los dioses, no, fíjate en faraones, fíjate en reyes, en emperadores, por la gracia de Dios. Y tú, en aquella época, viaja al pasado, pues la idea que tenías es que tú dependías de ellos. Sí, claro. Y tú aceptabas, te sometías al rey, al emperador, al dictador, a quien fuera. Hay que decir que en este momento de la historia hay pequeños oasis donde esto, digamos, hay excepciones. A mí se me ocurren 2. En el momento helénico, en lo que hoy en día es Grecia, la época de las democracias de Atenas, no existía esa idea de que las divinidades imponían el poder, y también la República Romana. Pero les duró poco, porque de seguida de la República se pasó al Imperio y se volvió a la idea esta como de súbditos del Imperio. Pues esto duró hasta la Revolución Francesa. Y encontramos el segundo bloque de transformación donde lo que eran los súbditos se convierten en ciudadanos. Es decir, la Revolución Francesa
que es el resultado del proceso de la Ilustración, existe la Declaración de los Derechos del Hombre. De manera que en aquel momento que los súbditos solo tienen obligaciones, de repente ya tienen, por un lado, las obligaciones, pero por otro lado, los derechos. Y eso, quieras o no, te alivia. Porque si tienes derechos, el Estado te reconoce una serie de derechos. Y esto ha durado prácticamente hasta la actualidad. Claro. Yo soy de esa generación donde yo me siento ciudadano del mundo, aunque sea de cultura mediterránea, y yo asumo perfectamente mis derechos y mis obligaciones. Para mí es lo mismo. ¿Y qué es lo que ha cambiado en la actualidad? Cuéntame. Pues ahora ya no hay ciudadanos, ahora hay usuarios. Y lo que transforma este cambio de conciencia de la sociedad es que ya no hay un Estado que era el garante de estos derechos y ante los que tenías que tener las obligaciones, sino que el modelo político neoliberal, a través de las corporaciones y sobre todo a través del consumismo, cambian la sensibilidad de la gente y una persona tiene sensación de que es un usuario, de que mientras yo consuma un producto solo tengo derechos, no tengo ninguna obligación. Y se rigen por la máxima del consumismo, que es que el cliente tiene la razón. A partir del momento que a ti siempre se te da la razón, transformas tu conciencia, transformas tu percepción de la realidad y conviertes la existencia en una vida a la carta. Claro. Donde, como a mí me dan la razón por el hecho de ser consumidor, yo decido ser lo que quiera ser indistintamente de que la naturaleza me haya asignado ese rol. Hay cosas que pueden ser, si me apuras, intrascendentes. Por ejemplo, lo que me ocurre a mí con mi trabajo. Hoy en día cualquiera dice que es productor musical. Con tal de que compres un producto, si te compras tal tarjeta de sonido, tal programa, tú eres productor musical. Y yo digo, no. Seas productor musical el día que la industria te vaya a buscar y te vea a ti como un productor musical. Pero no porque hayas comprado un producto. Es productor musical. Yo podría decir que soy astronauta. Me compro el traje de astronauta y automáticamente quiero que me trates como un astronauta. Evidentemente esto es irrelevante, salvo lo que me afecta a mí en mi profesión, que me da vergüenza decir que soy productor musical, pero sí que afecta en cosas trascendentes y muy fuertes para la existencia humana, que es el vínculo que tienes con la vida y con la naturaleza. Y lo que te voy a decir ahora es un tema muy peliagudo y espero no herir ninguna sensibilidad, que es seleccionar el género y la sexualidad a la carta. Yo respeto todas las acciones, respeto todas las conductas, pero también debo decirte que en todos los pensamientos, en todas las filosofías y en todas las religiones del mundo hay un punto en común, y es que ser agradecido con la vida es un síntoma de equilibrio y de trascendencia y de realización personal. Claro. Y yo doy gracias a la vida de cómo he nacido, quiénes han sido mis padres y el perfil que he tenido. Y no debo de pensar, uy, la naturaleza es muy mala porque yo quería ser astronauta y no me ha hecho astronauta, pero como yo soy consumidor, quiero que todo el mundo me trate como astronauta sin serlo. Me parece absurdo por una sencilla razón, porque con el tiempo esto se te revierte y te da un vacío tremendo. Correcto. Y entra la frustración. Claro, a mí cuando me dicen, trátame como eso, porque yo me siento así, digo, bueno, es lo mismo que yo te dijera, mira, yo soy un genio atrapado
en el cuerpo de un mediocre quiero que me trates como un genio. Sí, claro. ¿Qué ocurre? Que no es una cuestión de que lo que yo sienta se convierte en la realidad, sino que tú, dependiendo de las decisiones que tomas, los hábitos que tienes, puedes encarrilar tu vida hacia donde quieres que seas, pero no por comprar un producto va a ser así. Igual te lo parecerá, pero antes o después, cuando colapse todo eso, tendrás un efecto contrario. Sí, claro. Por lo que, respetando todos los pensamientos, respetando todas las actitudes, sí que a día de hoy nos encontramos que ese punto de consumismo distorsiona la percepción de lo que uno es y con el tiempo provoca auténticas carencias y auténticos desórdenes. Sí, claro, porque incluso ese mismo carácter consumista lo que quiere es como homogenizarte de él. Al final vas a dar cuenta que en ese molde tal vez es demasiado pequeñito para tu propia esencia y bueno, surge esto. Claro, y fíjate que el consumismo lo que quiere es el individualismo, para que tú compres ese producto que tú te crees que lo necesitas. Que lo necesitas, de que te va a transformar, y es cuando cobra sentido cómo ha empezado este capítulo. El sentido común es el menos común de los sentidos, porque como se busca ese individualismo y lo que tú sientas es lo que tiene que ser, no hay un sentir común de todos. Exacto. Pero sí que hay un sentido común. Sí, sí. Claro, por eso esa falta de encaje en esos valores ancestrales, tradicionales, no sé cómo llamarles, que chocan absolutamente, porque el modelo que se está imponiendo a nivel social está cambiando la conciencia de las personas. Me parece fantástico que cambien. Lo que no me parece bien es que las consecuencias de ese cambio te lleven al colapso personal, a la depresión, a la autodestrucción, que te lleven a un agujero. De manera que si no te lleva ahí, te animo. Te animo a que seas consumidor, te animo a que hables en singular, te animo a que digas que eres lo que eres, pero si en algún momento eso te hace sentirte mal, que sepas que quizá ese es el motivo. Y este punto de vista que quiero aportar aquí en el podcast no es para entrar en debate si lo que te cuento es verdad o es mentira, porque ya te he dicho yo que puede ser un delirio lo que te estoy contando, pero que cuando lo cuento, si lo hago, es para ayudar a esas personas que han entrado en un callejón sin salida a que reflexionen acerca de lo que están viviendo en su entorno y que eso de alguna manera les ayude a salir de ese colapso. Y eso tiene incluso un encaje con la teoría política, porque antes he hecho un guiño del modelo neoliberal. El modelo neoliberal es el que está poniendo en valor las corporaciones por encima de los estados. Es decir, si en el segundo modelo que hablamos, que es el modelo consecuencia de la Revolución Francesa, donde el Estado es el garante de los derechos y surge precisamente la protección social, como puedan ser los sueldos, las pensiones, la seguridad social, de repente las corporaciones lo que buscan es fidelizar a los usuarios suplantando las garantías que daba el Estado. Y el modelo económico está llevando, por una cuestión de endeudamiento de los estados, a un colapso donde no hay garantías de cubrir las pensiones en el futuro, no hay garantías del modelo de sanidad pública, se intenta reforzarlo con modelos privados de sanidad y de planes de pensiones, pero no es el modelo igualitario que surge de la Revolución Francesa. Pero como las corporaciones necesitan fidelizar a sus usuarios, a partir de cierto momento compensan. Y, por ejemplo, Movistar te hace un seguro médico y muchísimas corporaciones poco a poco te garantizarán unas prestaciones sociales y, si me apuras, hasta una pensión, pero siempre que te fidelices a los productos de la corporación. Y puede perfectamente controlar cuáles son tus hábitos de consumo porque desaparece la moneda. Al desaparecer la moneda y favorecer el pago con tarjeta o cualquier tipo de pago que pase por Internet, permite tener una conciencia
de cada usuario si realmente es fiel a las marcas y los productos de las corporaciones. ¿Eso es bueno o malo? Lo que es malo es no saberlo. Y no visualizar qué cambio social va a haber, porque de alguna manera, evidentemente, las corporaciones siempre necesitarán gente con recursos y con calidad de vida precisamente para perpetuar sus productos. Y sí que como mucho este tipo, digamos, de fórmula social acentúa el valor del marketing, y hay pequeños guiños de cómo actúa el marketing, que es precisamente para reforzar el individualismo. El marketing actual te dice que todo lo que hasta ahora ha sido como oficialista te han engañado. ¿Cuántos anuncios no hemos oído de si te han dicho que siempre esto ha sido así, era mentira, te estaban engañando? Y de ahí surgen precisamente los movimientos de conspiranoia. Te dicen, los gobiernos siempre te han engañado, los grandes científicos te han engañado. Incluso en anuncios que me salen en YouTube, este producto pone en jaque a la industria tradicional y están todos los nuevos científicos, todos los nuevos técnicos escandalizados con lo que sale. Eso son técnicas de marketing. Cuando estudias marketing te dice que tienes que buscar un tipo de frase que llame la atención, y lo que llama más la atención es que precisamente te digan que esos modelos tradicionales que te decían están todos equivocados y que realmente tú tenías la razón y tú nunca has sido un vago por no trabajar, tú nunca has sido un mentiroso por mentir, y que los demás estaban en tu contra. Eso lo que te hace es reforzar tu ego, reforzar tu conciencia de consumidor y perpetuarlo. Que me parece fantástico, siempre que no te lleve al colapso personal y siempre que no te lleve a la depresión. Exacto, y que sea sano, que no sea autodestructivo. Por eso, este delirio, si de alguna manera puede ayudar a entender esas cosas tan complejas, porque la sociedad es muy compleja, hay muchos intereses, hay muchas voluntades, hay muchas sensibilidades, hay muchas visiones, pero por encima de todo tiene que haber la continuidad. Y yo pienso que si cierto modelo ha durado muchos años, igual no ha ido tan mal. Si por lo menos en todos estos años no ha habido tanta depresión, no ha habido tantas malas sensaciones, donde no ha habido tanta destrucción y donde lamentablemente en la actualidad, digamos a nivel generacional, el nivel de suicidios y de autodestrucción es gravísimo y no hay antecedentes en toda la historia de la humanidad. Por eso, insisto, lo que acabo de contar es un delirio, pero si alguien de este delirio es capaz de sacar una pequeña luz o es capaz de sacar un truco, un tip, un atajo, una forma de entender las cosas, bienvenido sea este delirio. Increíble. De hoy has podido escuchar los temas Invocation de Canto del Dragón, San Salvador de Startit, Dance of Venus, Crystal Flower y Lotus Azul de Bela Yoga Sound. Todos estos temas los podrás encontrar en los playlists de Chicago Wave Records en Spotify.